Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento, Diplomado, Desarrollo y Gestión de la Cultura de Seguridad. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Análisis del Error Humano, parte 2. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro ingeniero Pablo Pinto. Él es ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Ingeniero Pinto, muy buenos días y bienvenido. Gracias a ti, Wilmer, y gracias a todos ustedes por, en horario laboral, en la mitad de la mañana, estar acá conectados, como siempre, pendientes de seguir preparándose, de seguir aprendiendo, y más sobre este interesante tema de cómo desarrollar nuestra cultura de seguridad. Bienvenidos todos y gracias. A ti, Wilmer, también. Ingeniero, muchísimas gracias. También tenemos el gusto el día de hoy de presentarles a nuestro invitado, el ingeniero Charlie Wikström. Él es ingeniero mecánico, experto en seguridad de procesos, autor del libro Error Inhumano. Ingeniero Wikström, muy pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer, y gracias por la invitación. Y estoy complacido de poder participar de estos foros. Un gusto. Gracias por aceptar, Charlie. Hoy, esta es la sorpresa que les teníamos. Vamos a, en lugar de que sea solo yo el que les hablo de las experiencias y de la bibliografía y de lo que hemos leído y de lo que hemos aprendido y cómo lo estamos aplicando, en lugar de explicarles de referencia, vamos a hacerlo por experiencia. Hoy hemos traído al autor de esta fórmula de la metodología que vamos a ver hoy. En lugar de que se lo explique yo, nos lo va a explicar el mismo autor. Casi todos los autores son viejitos. Por ejemplo, Rison ya cumplió 84 años. Rasmussen ya está retirado. En cambio, Charlie está jovencito y tiene mucho para dar y tiene mucho tiempo para transmitir. Así que qué bueno que hayas aceptado, Charlie, esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. La falta de cabello me ayuda, pero también tengo unos años encima. Entonces, voy a aprovechar tu presencia, Pablo, de paso, ya que somos amigos y va a ser mucho más simple trasladar el mensaje. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo que en general en la industria, en el mundo, tiene como mucha discusión académica y hay pocas experiencias prácticas de aplicación donde se puedan ver resultados. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de trasladarles lo que hemos hecho de manera práctica y entender un poco el famoso tema del error humano, ¿no? Por eso llamamos nuestra clase comprender, que es la clave. La clave para poder solucionar un problema es comprender. Definirlo, comprenderlo, y una vez que entendemos es probable que lo podamos solucionar. Entonces, comprender el error humano para poder prevenir eventos no deseados. Una frase que nos caracteriza a nosotros dentro del pensamiento del error humano es que el error humano no es una causa, sino un síntoma. Durante muchos años las organizaciones están poniendo un gran esfuerzo en los sistemas, pero para solucionar el error humano.
Entonces, la propuesta aquí va a ser un poco distinta. Vamos a trabajar sobre los humanos para solucionar el error humano y contribuir al sistema. Nuestro método de trabajo lo llamamos la fórmula ¿por qué? Durante muchos años estuvimos haciendo prueba y error, básicamente. Hemos probado todo tipo de trabajos para entender cómo poder mejorar el performance humano, cómo mejorar esa confiabilidad del humano. Y el error humano no es más que pérdida de performance. Entonces, probamos varios aspectos hasta que luego de varios años nos dimos cuenta de que había ciertos aspectos que contribuían a que el error se disminuya o tenga un impacto menor. Esto es importante recalcarlo, ¿por qué? Porque muchas veces se intenta solucionar todo y termina solucionándose nada. Entonces, lo que hicimos fue dos cosas para poder trabajar en esto y tener resultados. Uno fue focalizarnos en riesgo. Nos focalizamos solamente en actividades que se consideren críticas o procesos que se consideren críticos. La criticidad la determina la organización. Y luego nos descubrimos, vamos a decir, aspectos que están en la fórmula que son los que contribuyeron a que obtengamos un mejor resultado. Esos aspectos son los que ustedes pueden ver aquí en la fórmula. Un primer aspecto, que es el que vamos a ver hoy de manera, digamos, un poco para que entiendan el proceso, es por qué los humanos hacemos lo que hacemos. O sea, ¿por qué decidimos ciertas cuestiones? ¿Por qué actuamos de cierta manera? ¿Por qué llegamos a un cierto punto? ¿Por qué decidimos no seguir algo o no cumplir con algo o actuar de una manera X? El segundo aspecto es, entendimos que los profesionales en general tenemos un problema al momento de definir el problema. Entonces nos focalizamos en definición de problemas complejos. ¿Qué es un problema complejo? Porque muchas veces la gente dice, sí, el problema es la seguridad. Ok, pero ¿cuál es el problema ahí? Entonces la definición es muy importante y nos focalizamos en eso. Luego entramos en nuestra herramienta, tenemos una herramienta que lo que hace es determinar los precursores de error que contribuyen a que el humano cometa los errores. Y el último aspecto muy importante es la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque nos dimos cuenta de que cuando queremos trabajar en el humano, el estadio cultural de las organizaciones puede ser nuestro mejor amigo o nuestro mejor enemigo. Si una persona no es capaz de poder hablar para poder entender cuáles son sus precursores, esa fórmula no va a funcionar. Entonces, la cultura es un aspecto clave de nuestra fórmula. Y hoy nos vamos a focalizar en el aspecto P. Nosotros, en base a esta fórmula, lo que hacemos con nuestros clientes es clasificarlos en una escalera. ¿En qué consiste la clasificación? Básicamente, entendimos de que el error humano vino para quedarse. No es algo que vamos a poder quitar. Es casi hasta como hablar del riesgo cero. El riesgo cero, bueno, en mi caso consideramos que no existe. Sí consideramos que podemos controlarlo al máximo posible. En el caso del error humano es algo parecido. Tenemos dos zonas y en base a los resultados de la fórmula durante los programas, situamos a las compañías en ciertos aspectos. ¿Qué dice la zona roja? La zona roja dice que la organización o las personas que trabajan en la organización, las cuales fueron evaluadas, cometen errores que se detectan, pero no se hace nada al respecto. Entonces, ¿qué sucede con los errores? Se acumulan y tarde o temprano se convierten en un evento. Y la zona verde son errores que se cometen, se identifican, se trabaja sobre ellos y se mantienen controlados. Esa es una clasificación para entender dónde está la organización y luego a dónde quisiéramos ir con nuestros planes de acción, ¿no? Entonces, vamos a establecer primero, y acá, Pablo, ya te voy a invitar a que conversemos un poco para que también compartas tu experiencia, porque acá hay algo que nos sucede bastante, que es la confusión de qué consideramos error y qué no. Entonces, nosotros utilizamos una palabra clave
o que consideramos la palabra clave, que es: el error humano es un acto involuntario. O sea, si yo decido no cumplir un procedimiento o no seguirlo de la manera que debería seguirlo, puede ser considerada una omisión o puede ser considerada una violación. Eso lo va a dar el resultado de la investigación. Pero los errores humanos a los cuales nos focalizamos para ser proactivos son errores que consideramos involuntarios. Y ahora vamos a hablar de algunos ejemplos. ¿Te ha pasado, Pablo, de tener este tema de la confusión entre cuando al momento de que la persona comete un error o no, establecer si realmente fue un error o no? ¿Te ha pasado alguna experiencia de ese estilo? Sí, y mucho. Y acá en el español, por ejemplo, nosotros creemos que lo de acto inseguro, entonces en el acto Claro, inseguro hay como que esa predisposición, alevosía le decimos, es como que la persona lo hizo intencionalmente. Después exacto. creo que acá también pasa lo mismo, que la gente se confunde y cree que entonces el error tiene también esa parte de la alevosía, de algo de intencionalidad. Claro. Y realmente es muy importante utilizar la palabra involuntario porque eso marca una pared entre un acto que no pudimos controlar. Ahora vamos a ver unos ejemplos que les van a ser bastante familiares, pero que no pudimos controlar o que sí podemos controlar y tomamos una decisión. Por eso muchas veces diría que en nuestra experiencia lo que más surge como primer paso es la omisión. Por ejemplo, la complacencia es un acto de omisión. Debido a mi exceso de confianza, omito ciertas cuestiones, pero no es un error. Esto sirve al momento que hay que tomar decisiones sobre la cultura justa, porque acá entra otro tema. En nuestro mundo del trabajo no es solamente buscar todo rosas para que seamos todos amigos, sino buscar este aspecto de cultura justa. Cuando las cosas están bien hechas, y cuando no fueron bien hechas, hay que clasificarlas y tiene que tener una acción al respecto. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Esta matriz, bueno, luego la pueden compartir, también ayuda mucho para clasificar al momento de pensar en errores, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. El ejemplo más común creo que atravesamos es, por ejemplo, y acá siempre utilizo esta foto, esta es una foto del ascensor de mi edificio. Yo vivo en un piso 10, Cada vez que ingreso al ascensor, tengo que mirar hacia la derecha y presionar el número 1 para ir a la planta baja aquí en Canadá. ¿Qué pasa? Yo diría de que de cada 10 veces que lo hago, al menos 3 presiono la M o presiono el 6, pero la pregunta es ¿por qué lo hago? Entonces seguramente o generalmente, ¿qué pasa? Vengo mirando el teléfono, precursor de error, distracción, vengo pensando en algo que me dijeron antes de salir de casa, vengo pensando en algo que tengo que hacer luego. Todas estas cuestiones son lo que llamamos precursores de error, lo cual me lleva a que de manera involuntaria, porque no vengo pensando en presionar el botón equivocado, presione el botón equivocado. Pablo, ¿alguna experiencia de este estilo? Tal cual, acá lo de la planta baja no existe en Colombia. Nosotros, Claro. el primer piso es el primer piso. Y entonces me pasa que cuando voy a otro país, donde dice planta baja, entonces no lo entiendo y voy al segundo piso. Para Claro, mí planta baja es como un sótano. claro. Es el famoso, son estas cuestiones que tiene que ver con la información que recibimos, con los precursores, cómo venimos, etcétera, etcétera. Por eso, esto es lo que llamamos un lapsus. Hace un tiempo atrás tuvimos una conversación con Pablo sobre un evento donde había un chofer de muy buen estándar, con muy buenos resultados, en algún momento había puesto marcha hacia adelante, pero con la intención de ir hacia atrás. Eso, en el entorno de error, lo consideramos un lapsus. Cuando una persona, por eso es tan importante entender de que no es el tema de seguir un procedimiento, hay que entender
cuáles fueron los precursores que causaron ese lapsus. Por eso decimos que el error humano no es una causa, sino es un síntoma. Algo más está pasando. Vamos a un segundo ejemplo. Otro gran ejemplo. Sentado en la oficina, tengo a mis compañeros que me hablan, tengo a mi jefe que me pide algo, tengo cuestiones que terminar. Precursores, son todos precursores. Distracciones, actividades simultáneas, preparando un correo para mi superjefe. Y de repente, ¿qué hago? Clic, enviar. ¿Y qué pasó? Me olvidé el adjunto. Otro gran ejemplo del error humano es que también es un error, es un momento de distracción, un momento de lapsus también se podría considerar. Presioné el botón enviar y me olvidé de poner el adjunto. ¿Te pasó, Pablo, alguna vez? Decenas de veces. Oye, pero qué bueno que ahora Gmail ya tiene eso, ¿no? Que te avisa que hay un error. Exactamente, exactamente. Ahora la evolución también trae controles, los cuales vamos a ver, y hace que te pregunte el sistema, en base a tu correo, ¿debería haber un attachment o no? Y eso te hace una pregunta más, ¿no? Otro, bueno, este es el error también más común, y volvemos siempre al mismo punto. ¿Por qué se nos queman las tostadas? Esto es básicamente, trasládelo a cualquier entorno laboral, cuando las cosas, nos olvidamos de hacer algo, llegamos tarde, no tenía pendiente. Bueno, quemar las tostadas se queman porque la persona generalmente que está haciendo tostadas está haciendo café, está cocinando, está hablando con alguien más, está vistiéndose, Otra vez volvemos al mismo punto, múltiples actividades sobre la persona. Y un tema del cual escribimos hace un tiempo: los humanos no somos capaces de hacer multitasking. Tenemos la sensación de que hacemos multitasking, o sea, cuestiones simultáneas, pero en realidad lo único que hacemos es cambiar nuestro foco de atención a distintas actividades. Cada vez que cambiamos de foco de atención, perdemos atención en algo. Por eso, un error humano es común el tema de que se nos quemen las tostadas, ¿no? Ahora, para poder pensar en cómo trabajar sobre el error humano, debemos tener como un proceso establecido. Nosotros, el que utilizamos para la fórmula, es un proceso que consideramos activo-reactivo de 4 pasos. La parte proactiva, vamos a decirlo, mejor dicho, proactivo y reactivo. La parte proactiva es, primero, siempre que pensamos en una actividad crítica, no sé, un operador de grúa, un chofer de taxi, un chofer de bus, un operador de planta, un trabajador de la construcción, sea la actividad que sea, se toma a esa persona y se consideran o se les consulta cuáles son los precursores de error que piensan que contribuyen a que ellos pierdan atención. Tenemos una lista de precursores de error establecida y estándar, la cual utilizamos como línea base. Más adelante les voy a mostrar de 4 compañías distintas los precursores de error más identificados. Pero primero se tiene que entender de que los precursores de error son factores que contribuyen a que ustedes cometan errores. Estamos cometiendo errores todo el tiempo. La única diferencia entre un error mayor y un error menor es el impacto. Errores como tomar un elemento mientras voy manejando. Errores como perder atención al momento de que estoy haciendo alguna actividad. Bueno, esos son microerrores que muchas veces no los percibimos como un problema porque no pasó nada. La idea de nuestra fórmula es trabajar siempre desde el punto de vista proactivo, antes que el error suceda, o por lo menos antes de que tenga un impacto. Luego, segundo elemento que siempre tomamos en cuenta es cuáles son los controles que podrían estar defectuosos. Por ejemplo, en el precursor de error, cuando dimos el ejemplo de enviar el correo sin adjunto, precursores de error son distracción, actividad múltiple, falta de experiencia, etcétera, etcétera. Pero al momento de presionar la tecla enviar, existe un control, potencialmente,
que es la ventana que aparece, dice, este correo debería tener un adjunto. Entonces, ese control lo que hizo fue prevenir que el error suceda. Pero ¿qué pasa? Tenemos que entender si esos controles realmente existen y funcionan o no. Entonces, para poder trabajar en el error humano, tenemos que focalizarnos en estos dos elementos. Luego, la visión, creencias y valores, nosotros generalmente en los aspectos de trabajo con error humano no los tomamos en cuenta porque no somos capaces de trabajar sobre la visión, creencias y valores de las personas porque no tenemos el tiempo necesario para poder influenciarlos. Entonces, sabemos que existen, pero intentamos poner barreras para que ellos puedan trabajar sin tener que afectar sus creencias, sus visiones o sus valores. Cuando la persona comete un error, ya una vez el error cometido, en ese momento entra el supervisor para mitigar ese impacto. En ambientes industriales, en ambientes laborales como una oficina, en una obra, en una fábrica, en una mina, en el lugar que sea, el supervisor cumple un rol mitigante cuando hablamos de error humano. Y luego entra el sistema de gestión, que muchas veces el sistema de gestión termina siendo un precursor de error. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión se vuelve en un aspecto administrativo, pesado, difícil de entender, etc. Entonces, vuelvo a decir, nos focalizamos en precursores de error y controles defectuosos. Este es el ciclo el cual evaluamos o utilizamos para evaluar y trabajar sobre el error humano para evitar el impacto. Ahora, fíjense una cosa que nos está pasando. Dentro de la lista de precursores hay como una lista estándar que generalmente utilizamos que viene de la industria nuclear, la cual ha trabajado mucho más en la industria de aviación, la industria médica y la industria nuclear, son los que más han trabajado sobre el tema del human performance o el error humano, porque es donde mayor impacto tiene un error. O sea, lo único de que diferencia esas industrias de otras es que se dieron cuenta de que su impacto inmediato es terrible. O sea, un error humano en un vuelo es un montón de gente que se muere. Un error humano en una planta nuclear es un montón de gente, es múltiples fatalidades. Un error humano en un ambiente médico generalmente involucra muerte. Entonces, se ha trabajado con un poco más de foco sobre eso. Pero ahora, digamos, en los últimos 10 años, cuando todo este aspecto tecnológico de información y demás se ha potenciado, es como que surgió un nuevo precursor que nosotros le llamamos el escaneo de la información. Este ejercicio que está aquí, ustedes hoy, por ejemplo, pueden estar mirando esta presentación, seguramente tendrán el teléfono cerca, seguramente alguien les puede estar hablando, seguramente tendrán otras actividades al mismo tiempo. Entonces, estamos consumiendo tanta información todo el tiempo que lo único que nos sucede es que captamos señales y armamos una idea. Captamos señales, armamos una idea. En este momento, bueno, no me pueden dar su feedback, pero en este ejercicio lo que suele suceder es que la gente captura señales como por ejemplo el cho, el té, el ser y concluye chocolate y cerveza y listo, y sigue adelante. Sin embargo, la pregunta que ven aquí es lo que llamamos un punto de control. ¿Qué hace la pregunta? Ustedes escanean la información, o sea, concluyen de una manera incorrecta, siguen hacia abajo y leen la pregunta que dice ¿cuál de los dos leíste mal? ¿Cómo cuál de los dos leíste mal? Y vuelven a procesar el texto. Y en ese momento se empiezan a dar cuenta del error. Este ejercicio que parece corto, lo que da como enseñanza aquí es que en nuestros procesos deberíamos pensar en cuáles deberían ser los puntos de control. ¿Qué es lo que hace que la gente vuelva a procesar un procedimiento?
vuelva a procesar no sé, un entrenamiento, vuelva a procesar un documento, que no solamente lea entre párrafos o que lea partes nada más y concluya. Por eso es muy importante que entendamos que nuestra forma de mitigar los errores es justamente teniendo identificados puntos de control. Este ejercicio lo que busca es demostrar justamente eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos lleva a tomar decisiones que nos acercan al error? O sea, ¿cómo decidimos? ¿Cómo los humanos tomamos decisiones? Y aquí, Pablito, te voy a usar de conejillo de indias para ver cómo decidimos. Por supuesto. Para discutir un poco este tema de... Entonces, un poco a modo concepto, tenemos que entender ustedes, lo que nos están mirando en este momento, Pablo, mi persona, todos los humanos, atravesamos un proceso que se llama escalera de inferencia. Este proceso está sucediendo en micro nanosegundos todo el tiempo en nuestro cerebro. Estamos consumiendo una información disponible, seleccionamos alguna información en base a ciertas cuestiones que nos pasan, interpretamos, suponemos, concluimos, le agregamos nuestras creencias y tomamos acciones. Y seguimos, el ciclo sigue. Pero en este ciclo entran otras cuestiones. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejercicio, que lo vamos a hacer con Pablo, porque sé que ustedes no pueden participar, pero para poder entender cómo funciona. La escalera de inferencia describe el proceso de pensamiento que atravesamos, generalmente sin darnos cuenta, para pasar de un hecho a una decisión o acción. Fíjense cómo funcionamos. Nosotros utilizamos esta imagen, o puede haber muchas otras imágenes, y a la gente en general le hacemos 3 preguntas. Ahora voy a volver a la imagen para que ustedes puedan hacerlo en su casa o donde estén en este momento, ¿no? ¿De qué color es el teléfono? ¿De qué color son las personas de la fotografía? Y cuéntame 3 cosas que llamaron tu atención. Aquí, bueno, con Pablo ya lo hemos hecho anteriormente este ejercicio, pero Pablo, generalmente cuando le preguntamos a la gente qué color es el teléfono, ¿qué es lo que contestan? Que no recuerdan porque no le prestaron atención al teléfono. Que exactamente, no recuerdan, no le prestaron atención, o a veces la gente nos dice, el teléfono es color blanco, Ah, también. o el teléfono es color gris. En la segunda pregunta que le decimos, ¿de qué color son las personas? Las personas nos contestan, la chica es de color blanco o morena, el muchacho es afroamericano o de tez oscura. Y cuando le preguntamos sobre cuestiones que llaman su atención, algunos nos mencionan, bueno, la falta de dientes y algunos se percatan de que le faltan las cejas, ¿no? Pero aquí es donde viene el recorrido de la escalera. Fíjense cómo funciona, ¿no? La información disponible, la única información disponible hoy es una foto o una imagen blanco y negro. Lo cual, desde un punto de vista de pensamiento crítico, nos diría que no podría determinar de qué color es el teléfono, porque es una imagen blanco y negro. Puede ser blanco, puede ser gris, puede ser un rosa, puede ser un verde agua. No lo podemos determinar. Entonces, lo ideal, el mundo ideal sería de que mi acción luego de recorrer la escalera sería, perdón, pero no puedo responder la pregunta 1 y 2, que era ¿qué color es el teléfono? ¿Y qué color son las personas? Porque la foto es una imagen blanco y negro. Sin embargo, la pregunta 3, ¿qué cuestiones llamaron mi atención? Son hechos que están en la imagen. Puedo capturar lo que me llame la atención. Pero ¿qué suele pasar? Imagen blanco y negro, pero la gente
selecciona una información en base a su programación mental, recuerden de que el cerebro siempre busca ahorrar energía, entonces va a lo que está ya establecido dentro de nuestro cerebro. Si yo pienso de que la forma de las personas me dan de que es una chica morena y un muchacho moreno, voy a seleccionar una chica moreno y un chico moreno. Voy a interpretar de que son morenos, voy a suponer de que son morenos, voy a concluir de que son morenos y voy a básicamente decir las personas de la foto son morenas. ¿Se dan cuenta cómo podemos llegar a un error, no? Esto sucede mucho con las noticias falsas. Esto sucede mucho con, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con Pablo. Yo soy un colega, esto sucede mucho en los ambientes laborales. Soy un colega de Pablo y le digo, Pablo, ¿sabés que la persona de seguridad no sabe nada de lo que hace? O sea, Pablo recibe una información de una persona que él conoce que dice, información disponible, la persona de seguridad no sabe nada de lo que hace. Pablo tiene dos opciones. Una es recorrer la escalera de inferencia y concluir de que la persona de seguridad no sabe nada de lo que hace. Y la segunda es aplicar el pensamiento crítico y decir cuáles son los hechos, datos o evidencias que me podrías mostrar para decirme de que la persona de seguridad no sabe nada de lo que dice. Fíjense cómo podemos llegar a conclusiones erróneas o cometer un error por una decisión errónea solamente porque recorremos la escalera de inferencia de manera continua, pero de manera sesgada. Si Pablo me cae bien, mi opinión va a ser en línea con Pablo. Si Pablo me cae mal, mi opinión va a ser distinta a la de Pablo. Pero ¿qué pasa? Ninguna de las dos cuestiones en ningún momento trajo la gran pregunta es ¿cuáles son los hechos, datos y evidencias que me permiten seguir recorriendo los siguientes escalones? Entonces, aquí el concepto es el siguiente. El humano muchas veces comete errores porque recorre su escalera de manera sesgada, de manera afectada solamente por lo que piensa internamente, no por hechos, no por datos y no por evidencias. Entonces, cuando hablamos de alguien, no, esa persona no sabe nada no sé, de contabilidad. En ese momento aplicamos lo que llamamos dentro de la escalera de inferencia falacias, que es disminuir algo porque no me importa, pero no necesariamente basado en hechos, datos y evidencias. Pablo, ¿algún comentario? ¿Algo que te parece que tiene sentido? No, genial. Sí, la primera vez que lo leí no lo he entendido, pero con los ejemplos es mucho más fácil. Claro, nosotros eternamente, de manera continua, estamos recorriendo la escalera. Por eso, como no podemos cambiar los sesgos, o sea, para cambiar un sesgo de una persona se requiere mucho trabajo intenso, el cual no va a ser realista, lo que intentamos hacer es poner punto de control. ¿Cuál es el punto de control para controlar un sesgo? Es solamente preguntar HDE, hechos, datos o evidencias. ¿Me vienen con un comentario? ¿Cuáles son los hechos? ¿Hay algún dato? ¿Hay alguna evidencia al respecto? En ese momento se muere si no tiene algo que lo soporte. Por eso, imagínense que cuando recorremos el ciclo de error, las personas básicamente tienen precursores que lo afectan, toman decisiones, imagínense cargado de precursores, tareas simultáneas, tareas monótonas, repetitivas, sin competencia necesaria y demás, y encima de esos precursores viene un proceso de toma de decisiones erróneo. Entonces, si la persona va a hacer algo y dice, a ver, ¿cuáles son los hechos de esto? ¿O cuáles son los datos de esto?
y no se toma ese microsegundo para preguntarse hechos, datos y evidencias, es muy probable que va en línea a cometer un error. Entonces, si tiene precursores, no piensa con hechos, datos y evidencias y los controles son defectuosos, el error se va a cometer. Un ejemplo que nos sucedió hace un tiempo con una organización. Un operario de una máquina había quitado una protección mecánica de esa máquina. La protección mecánica típica para que la persona no pueda meter las manos más allá de lo que debía. Por una cuestión de comodidad, y acá volvemos a esta persona, información disponible era: tengo una protección mecánica que no me deja ir más allá, no me deja moverme más allá. ¿Pero qué? Él seleccionó una información y dijo, bueno, si yo tengo la capacidad, vengo haciendo este trabajo hace mucho tiempo, entonces interpretó esa capacidad, supuso de que era capaz de hacerlo sin la protección mecánica, concluyó de que la protección mecánica se podía retirar, ¿y qué hizo? Retiró la protección mecánica. Esa protección mecánica sobre un trabajador de una maquinaria, digamos, de rutina, de una planta de fabricación, le trajo precursores de error que eran tareas rutinarias, tareas repetitivas, monotonía, tareas simultáneas, había cuestiones relacionadas con el cansancio y había cuestiones relacionadas con la falta total de competencia sobre la actividad. Entonces, esos eran factores que estaban todo el día presentes y encima a esta persona, por una mala decisión, decidió retirar la protección mecánica. ¿En qué terminó esto? Como el control, que era la protección mecánica, ya no existía, un precursor se disparó, el control era defectuoso, entonces ¿qué sucedió? La persona se cortó los dedos. De esa manera es como funciona el error. De esa manera es como cometemos errores todos los días. Cuando escribimos una palabra y la escribimos 4 o 5 veces, y porque nos equivocamos en una letra y borramos y volvemos a escribir, estamos cometiendo errores todo el tiempo. El problema está cuando acumulamos esos errores y esa acumulación tiene un impacto mayor y termina siendo un evento. Ahora, fíjense, y esto también, Pablo, mirá los precursores. Estos son 4 organizaciones distintas, las cuales evaluamos durante los programas. Y fíjense cómo se comportan los precursores. Hay precursores que se repiten en casi todas. Por ejemplo, el estrés y la presión. Casi todas las organizaciones indican que dentro de sus precursores mayores está el estrés y la presión. Estrés y presión. Luego, uno que se repite bastante es el apuro. Tenemos apuro, apuro, apuro. Entonces, ¿cómo se lee esta información? Imagínense un individuo que está haciendo un trabajo X, el cual está estresado, con presión, con apuro y con exceso de confianza. Es una mezcla explosiva. Es una mezcla que se... ¿Cómo, Pablito? Un cóctel molotov. Es un cóctel molotov, exactamente. Entonces, un poco lo que busca esta captura de información es, esta data es data que la aporta el trabajador. Nosotros en los programas de error humano intentamos que el supervisor o que los gerentes o que los directores sean únicamente público del resultado, pero que el resultado sea solamente aportado por la persona que hace la labor o las personas que hacen la labor. O sea, la primera línea, la gente que está con las manos en la masa. Y siempre el trabajo que busca
de que el individuo diga, bueno, a mí me puede afectar el estrés, la presión, la falta de atención y el exceso de confianza. Entonces vamos a trabajar en ver cómo yo, como individuo, puedo hacer algo sobre esto. Si no puedo hacer algo, la organización tiene que entrar y comenzar a trabajar en ese tema. Pero es para que vean también un poco la data y que cómo los precursores de error, a pesar de que pueda haber menor o mayor porcentaje, estas 4 casos son poblaciones de 160 personas, de 120 personas, de 80 personas. O sea, no son poblaciones pequeñas y ellos mismos nos están diciendo, cuidado, porque acá el precursor de error más detectado es exceso de confianza. Imagínense que la gente nos está diciendo, tengo un precursor de error que es exceso de confianza. Generalmente se da cuando las poblaciones de trabajadores, se da en 2 poblaciones el exceso de confianza. Una es jóvenes recién ingresando que han tenido la exposición de manera repetitiva a alguna actividad y piensan que saben, y el otro extremo son personas con ya mucha experiencia que han caído en un aspecto de complacencia. Entonces, de esta manera es como la fórmula trabaja en el factor P. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si tuviera que dejarles algún mensaje a los que están escuchando, es cuando reciban información para tomar una decisión, pregunten siempre cuáles son los hechos, cuáles son los datos o cuáles son las evidencias para entender si es real o no lo que estamos discutiendo. De esa manera se termina el problema de recorrer la escalera de inferencia de manera equivocada. Pablito, ¿algún comentario? Muy bien. Sí, acá, en la clase número 1 de que estábamos hablando con los chicos y con los participantes acá de la comunidad de cultura de seguridad, habían varias metodologías. Algunas se identificaban como cualitativas, otros se percibían como cuantitativas. Esta fórmula es una mezcla de ambos, es 100% cuantitativa. ¿Cómo lo percibes tú? Nuestra fórmula es 100% cualitativa porque digamos, la regla de oro que tenemos nosotros en el método es que hay que trabajar con la persona que hace la labor. O sea, nosotros no calculamos, no vemos posibilidades, no establecemos... Probabilidades. No hacemos estadística al respecto. Porque parece que el nombre, fórmula, y con igual, y con por, para mí, y cualquiera de los que vimos la clase número 1 en que se clasificaba entre cualitativa y cuantitativa, parecía que este modelo fuera cuantitativo. Sí, nosotros el tema de la fórmula surgió porque por cada aspecto de la fórmula tiene el único aspecto cuantitativo es la calificación. Deme un segundo, voy a volver aquí. Es llegar a un resultado. Nosotros, esto es como si fuéramos a tu organización y luego de hacer el recorrido a través de los aspectos de la fórmula, te diéramos una nota y te dijéramos o te decimos, Pablo, tu organización está en un estadio 3, lo cual quiere decir que hoy, en base a la data que colectamos, las personas están cometiendo errores, los cuales no son tratados, y los errores se van a potenciar, o mejor dicho, van a ocurrir relacionados con estos precursores, este problema complejo, con estas cuestiones que nos dice la gente. Esa es la única parte cuantitativa de la fórmula. El resto es muy cualitativo porque requiere la interacción con las partes, con la gente que hace el trabajo. Es más, el resultado de la fórmula, la herramienta, nuestra famosa ficha que le llamamos, es un ejercicio de compromiso. ¿Por qué? Cuando el trabajador dice, mi precursor de error es la presión, ok. Y le preguntamos al trabajador, usted como individuo o ustedes, trabajadores, como individuos, ¿pueden hacer algo respecto a la presión?
surge a veces la respuesta de que no, de que ellos como trabajadores no pueden hacer nada. Entonces ese precursor en nuestra ficha queda como color rojo con una acción a la organización. Pero después identifican un precursor que es, por ejemplo, actividades múltiples. Y le preguntamos a los trabajadores, ¿usted puede hacer algo al respecto para evitar que la actividad múltiple se convierta en un problema que vaya a ser un evento? Y nos dicen, bueno, sí, en realidad, cuando veo que hay mucha actividad, puedo solicitar ayuda. Ok, vamos a poner como acción de que usted se compromete a solicitar ayuda si hubiera muchas actividades múltiples que afectan su labor. Sí. Bueno, en ese momento, cuando en la ficha pusimos de que eso está controlado y que la acción es que el trabajador va a pedir ayuda, etcétera, etcétera, firmamos la ficha como un compromiso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el trabajador va a cometer un error mañana porque tuvo actividades múltiples y eso lo llevó a cometer el error y eso llevó a un evento, ya no es un error, es una omisión. ¿Por qué? Porque ya hicimos el ejercicio de compromiso y la persona estableció por sí misma, no la organización, no el sistema de gestión, no los procedimientos, sino la persona estableció por sí mismo que su compromiso era llamar por ayuda antes de cometer el error. Entonces, ese es el gran tema acá que nosotros hemos traído a la mesa, que es el compromiso de los individuos para trabajar sobre sus propios potenciales errores. Por eso es cualitativa, porque generalmente los métodos de Human Performance establecen metodologías para la organización y para aplicar sobre los grupos, pero no hablan con el individuo. Por eso tuvimos que focalizarnos en actividades críticas y procesos críticos, porque si no la masa era muy grande y era muy difícil de obtener resultados. Ok, entonces esta fórmula, no, imagínate una empresa que tiene 1000 trabajadores. Entonces, esa masa es muy grande como para aplicar esa fórmula, porque requiere mucho tiempo, porque es hablar con cada una de las personas, extraer esa información, identificar, crear compromisos y todo lo demás. Claro, Entonces, lo que pasa es que en una organización de 1000 trabajadores, nosotros la primera pregunta a la organización siempre es, ok, de esos 1000, ¿cuáles son las actividades críticas? entonces toca priorizar, exacto, de los 1000. Exacto, nosotros tenemos, nuestra prioridad es en base a riesgo. Ok, O sea, no somos un programa masivo, somos un programa en base a riesgo. de acuerdo. Entonces, digamos, de los 1000 trabajadores se prioriza cuáles son los rojos, cuáles son los críticos, los que pueden causar catastróficos, fatales, algo así. ¿Sabes por qué lo hicimos de esa manera, Pablo? Porque luego de un tiempo nos dimos cuenta de que las buenas prácticas son contagiosas. Entonces, una vez que digamos, atacamos a las actividades críticas, hagamos un ejemplo. Vamos a un taller mecánico de 1000 empleados, ¿no? Por decir un ejemplo muy burdo. De esos 1000 empleados hay 4 choferes de bus, ¿no? Por decir, bueno, entonces cuando miramos riesgo asociado a la actividad, nos dicen, mira, la actividad más riesgosa son los choferes de bus. Ok, entonces atacamos a esos choferes. Pero esos mismos choferes luego se convierten en champions de la actividad. Entonces, es como que dentro de la organización se comienza a cascadear la práctica, se contagia la práctica. Pero generalmente empezamos por lo que va a causar un problema y luego vamos al resto. Ese es un poco el approach. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, lo que mencionaba me suena como a lo contrario de un círculo vicioso, es un círculo virtuoso. Virtuoso, exactamente, exactamente. Es como una espiral positivo, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, estamos muy alineados. Yo una vez estaba viendo y aquí lo compartimos en esta comunidad de cultura de seguridad, cuando tienes, digamos, recursos limitados y tienes un problema muy grande, entonces toca más bien hacer este tipo de análisis
Por ejemplo, un caso que mencionábamos acá en la comunidad de cultura y seguridad, que no tiene nada que ver con seguridad, pero el esquema de trabajo era que tienes una organización con pocos recursos que tiene que solucionar un problema muy grande. Imagínate Vietnam, después de la guerra, cómo quedó destruido. Entonces, hay una organización pequeñita que recibe fondos y quiere solucionar el problema de la mortalidad infantil por desnutrición. Es un problema muy enorme, con recursos muy pequeños. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En lugar de enfocarse en el 99% de las familias que tenían problemas de nutrición, se enfocaron en ese 1% de niños que tenían una buena nutrición. Entonces, si están en las mismas condiciones, ¿por qué este 1% sí tiene buenas condiciones de salud? Entonces, con ese 1% impactaron al 100%. Por eso en nuestra fórmula el aspecto HBD es sobre definición de problemas complejos. ¿Por qué? Acabas de mencionar un ejemplo clarísimo. Porque, por ejemplo, en las compañías, en las organizaciones, generalmente se dice, voy a hablar de algo, dice, el salario es malo acá. O la gente está cansada. Generalmente hacemos enunciados para determinar problemas. Pero nosotros lo que intentamos con el trabajo de la fórmula es que el individuo entienda cómo definir cuál es el problema. Entonces, si vos venís y me decís la cultura de seguridad es un problema, la pregunta de Charlie va a ser, ok, ¿cuál es el problema con la cultura de seguridad? Porque la cultura de seguridad es un problema, es un enunciado. Ahora, ¿cuál es el problema con la cultura de seguridad? Estamos hablando de que el problema es la comunicación entre las capas, estamos hablando de que la alineación es distinta, entonces nosotros le decimos a los individuos, antes de solucionar un problema que crean que tienen la solución, defínanlo al problema. Es como acabas de decir recién. Es muy importante porque justamente todo problema complejo tiene una solución simple que no funciona. Y termina creando otro problema, ¿no? Tal cual. Muy bien. Charlie, mira, esta comunidad de cultura de seguridad, nosotros tenemos más sesiones. Ahí me gustaría en el futuro, ojalá que podamos coincidir y que podamos invitarte en una futura sesión para que nos hables de otras de las variables que hoy no pudimos alcanzar a mencionar. Por supuesto, lo que quieran, lo que necesiten, a disposición. ¿No? Agradecerte. Yo les iba a contar a ellos, es más, tu libro está ya subido a nuestra comunidad. Ellos, acá no sé si puedes ir, acá en Postipedia, ahí en Postipedia, ellos ingresan allí y pueden descargar de nuestra comunidad todas las presentaciones, los videos y materiales auxiliares. Entre los materiales auxiliares está tu libro de Error Inhumano. Fabuloso. Justamente el libro de Error Inhumano lo llamamos de esa manera porque el error humano fue utilizado como una salida de emergencia y sigue siendo utilizado como una salida de emergencia en muchas organizaciones. Cada vez que investigamos un evento es mucho más fácil culpar al humano. Hay una frase que me gusta mucho que dice que los gerentes generalmente culpan al humano porque tiene mayor, se sienten más complacidos que culpando a la organización, ¿no? Entonces, por eso presentamos esto y trabajamos sobre esto, porque muchas veces nos focalizamos en los sistemas, en los controles, en la actividad, pero nos olvidamos del humano. Entonces, el humano es la parte más importante y la última barrera con la que contamos antes de que algo suceda. Por eso es tan importante para nosotros ese foco. Perfecto, ¿no? Y es un cambio de mirada, un cambio de paradigma. En lugar de verlo como parte del problema, comenzar a ver a las personas como parte de la solución. Genial. Exacto. Y eso de cambiar la expresión error humano, cuando uno busca en internet error humano, y YouTube peor, ya es como que es eso, son personas como que queriendo suicidarse, pero como decir, esa persona que como que no, y es la clave para esto, porque la solución después creen que es una campaña para que la gente, por ejemplo, lo que tú mencionaste, de la persona que perdió sus dedos. Entonces, la campaña es para que cuide sus dedos, es que ame sus dedos, como si la persona no quisiera
Claro, dedos. exactamente, ¿Ves? exactamente. ¿Ves? Exactamente, Claro, es como, por eso es tan importante la palabra que pusimos al principio, que es entender. Únicamente comprendiendo cómo funcionamos, porque el punto positivo de esto es que somos muy predecibles. El humano es predecible. Lo único que ha pasado es que no nos hemos puesto a mirar cómo funcionamos. Hay ciertos detalles aquí y allí, pero somos muy parecidos, más allá de que no lo queramos aceptar. Y formas de actuar, formas de comportarnos, formas de pensar, formas de llegar a una conclusión, resolver problemas, etcétera, etcétera, funcionamos de una manera bastante similar. Por eso, el día que la organización haga el clic, va a tener mucho beneficio, porque realmente el humano da mucho beneficio en resultado. Una vez que el humano comienza a estar convencido, el resultado de la organización mejora de manera cuadrática, es infernal los resultados. esa es la conclusión. Entonces, gracias, Charlie. Muy Gracias. amable. Para los que no conocen a Charlie, Charlie ahora mismo tiene un yeso en su pierna, tuvo un accidente allí y sin embargo, tuvo a bien hoy compartirnos hoy parte de la experiencia y la investigación que viene haciendo durante años en diferentes organizaciones. Charlie vive en Canadá, pero ha trabajado acá en Perú, ha trabajado en países de Medio Oriente, ha recorrido casi todos los continentes y toda esta información durante todos estos años nos la ha compartido ahora. Vieron que tiene mucho más para compartir, así que esperamos que en una próxima visita nos puedas acompañar. Gracias, Charlie. Muchas gracias a ustedes, Pablo, muchas gracias, de verdad. Y gracias a la gente que nos dedica su tiempo, que eso es algo que no se recupera. Así que más que gracias. Un gusto. Gracias, Wilmer. Ingeniero Pinto, ingeniero Winston, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer tenerlos en nuestra comunidad, en nuestra ARL. Ingeniero Winston, esperamos verte muy prontamente. Eres totalmente bienvenido. Qué rico haberte tenido el día de hoy. Les deseamos un excelente día a los dos. Muchas Un gusto. gracias. Gracias. Igualmente a todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar este evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer. Celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo.
Todo lo que me sucede tiene un para qué. Y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.